Vamos a comenzar con ese versículo otra vez, 33. ¿Está listo? A buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Ayúdeme a buscar esas tres divisiones. A buscar primeramente el reino, ahí está uno, de Dios. Y luego dice, y su justicia, 2, y todas las cosas os serán añadidas, 3. Amén. Ahora sí estamos en la misma página. Vamos a leer versículo 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. El versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 27, me ayuda usted a leerlo. ¿Y quién de vosotros podrá por mucho? Leemos otra vez el 27, me ayuda, hermano, bien fuerte. ¿Y quién de vosotros? Ahí nada más, el versículo 27. Tome lugar, mi hermano, tome lugar. Y mientras que yo oro, mi hermano, usted tiene su mano enfrente y bendiga esta palabra. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Ahora, Señor, queremos aprender a escudriñar tu palabra, a vivir tu palabra, Señor, y a ponerla por obra tu palabra, Señor. Y creemos que las añadiduras vendrán, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Fui a la escuela de mi hija esta semana, de Enchi, a una graduación que tuvo del programa, un programa que tenía. Y me gustó mucho lo que vi ahí, pero una historia que contaron que impactó mi vida. De un niño, dice que un hombre iba caminando por la orilla de la playa y un niño iba enfrente de él, un joven. Y este joven vio una estrella del mar fuera del agua y fue y la tomó y la tiró hacia adentro. Vino el hombre y le preguntó, le dijo, ¿qué haces, joven? ¿Qué haces, niño? Y él le dijo, estoy tomando que está fuera de su lugar y poniendo esta estrella de mar, poniéndola dentro de su lugar. Y el Señor le dijo, tú sabes que eso que estás haciendo es ridículo. Eso que estás haciendo tú no quiere decir nada. El joven se le quedó viendo y le dijo, ¿por qué tú dices eso? Dice, porque este mar está lleno de esas estrellas. Y si tú pones en el mar esa estrella, no se va a notar, no sirve de nada, no sirve de nada. El joven lo escuchó y se fue y agarró otra estrella, así, caminando otra estrella de mar y la volvió a poner en el mar y dijo, a esta yo hice la diferencia. Con esta yo hice la diferencia. A él no le importaban cuántas más había dentro del mar, sino él le dice, yo voy a hacer con esta la diferencia. Yo quiero que tú lo mires así, en el reino de Dios. A veces nos sentimos pequeños, nos sentimos inútiles, sentimos que no hacemos nada bien y que lo que hacemos no se nos valora. ¿Sabes qué? Yo te voy a decir algo. Tal vez mis ojos no lo ven, tal vez tus ojos no lo ven, pero los ojos que están sobre tus ojos y de mis ojos son los ojos de Dios. Y Él ve todas las cosas que tú estás haciendo. Y si tú estás haciendo la diferencia con una estrella, con una persona nada más, mi hermano, tal vez tú te preguntas y dices, pero hay tantos en el mundo. No, hazlo con uno solo, mi hermano. Le haces la diferencia a esa persona y eres la bendición, mi hermano. Así de que yo te voy a dejar con ese pensamiento, mi hermano, sobre de tu vida. Es bien importante lo que tú estás haciendo y Dios te va a recompensar en abundancia. Amén. Vamos a ir a la escritura, lo que acabamos de leer. Aquí hay un problema, hay un dilema en estos días, que no sabemos ni estudiar la palabra, ni interpretar la palabra, ni vivir la palabra. Amén. Ahora, ¿por qué esto sucede? Usted sabe que hay mucha diversidad de puntos de vista en el ser humano. Unos dicen el éxito es esto. ¿Ven? El éxito es tener una compañía. Qué bueno. El éxito es ir a la luna. Qué bueno, se logran éxitos. El éxito es tener una familia unificada. Qué bueno, qué bueno. Pero ¿sabes qué? Muchas veces estamos perdiendo lo más principal. El éxito se llama Jesús. El éxito se llama Dios.
Ahora, la gente está buscando ser exitoso sin saber cuál es el método para ser exitoso. Amén. ¿Qué es exitoso? Lo que es exitoso para ti, para mí tal vez no lo es. O tal vez lo que es exitoso para mí, para ti no lo es. Para mí el éxito es, mi hermano, que tú levantes tus manos y tú digas: Cristo vive. Para mí yo ya soy un victorioso, mi hermano, porque es el propósito por cual yo estoy en este lugar. Yo me siento victorioso, yo me siento que he alcanzado una victoria, mi hermano. Que he alcanzado, mi hermano, un éxito. Tal vez para ti que alguien levante la mano no quiere decir nada. Es decir, exagerado, hipócrita y todas estas cosas que escuchamos, ¿verdad? Para mí no, mi hermano. Para mí ver manos caídas y verlas levantadas, para mí es una victoria, mi hermano. Es darle la gloria a Dios. Eso me insta. Amén. Ahora dice este versículo: buscad primeramente, dice, el reino de Dios. Vamos al libro de Juan, primera de Juan. Y vamos a regresar a este versículo. Aquí terminamos otra vez después de la enseñanza. Hijos de Dios. Libro de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, versículo 1, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, dice el versículo. Libro de Juan, si quieren no lo voy a nomás apunte, lo está apuntando. Capítulo 1, versículo 12, dice que a todos los que le creyeron, ¿verdad? Le recibieron y creyeron, ¿verdad? También dice así, hermano, y creyeron. Le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Estamos adquiriendo, para buscar primero, para tener las añadiduras de la vida, mi hermano, tenemos que asegurarnos a que somos hijos de Dios. Nadie que no sea hijo de Dios va a recibir añadiduras de Dios. Nadie, absolutamente nadie que no sea hijo de Dios puede recibir las añadiduras de Dios. Ahora, ¿qué son añadiduras? Las añadiduras son todo lo que tú deseas. Amén. Tal vez una casa, tal vez un carro, tal vez la salud, mi hermano. Mire, tan más cercano así nada más. Tal vez tu esposa o tu esposo si estás soltero. O tal vez hijos si no tienes hijos. Esas son añadiduras, pero te dice: busca primeramente el reino de Dios. Ahora, hay dos maneras de buscarle. Amén. A la manera del hombre o a la manera de Dios. A la manera del hombre es muy probable que fracases. Es muy probable, porque el hombre te dice: busca a Dios así, así y así y así. Y en el camino te perdiste. Ahora Dios te dice: búscame a mí. Por eso tienes que tener cuidado. ¿Qué tú escuchas? ¿De quién tú te estás alimentando la palabra de Dios? ¿Te estás alimentando de alguien que en verdad es de Dios o que cree ser de Dios? Pero es tu decisión. Para ser llamados hijos de Dios, mi hermano, para ser, mi hermano, tener esas añadiduras de parte de Dios, tú tienes que ser llamado hijo de Dios. Ahora recuerda, no todos los que están dentro de una iglesia son hijos de Dios. Pueden ser creación de Dios, pero no son hijos de Dios, porque los hijos de Dios son conocidos por su fruto. Los hijos de Dios son conocidos por su conducta. Los hijos de Dios son conocidos por sus buenas obras. Los hijos de Dios son aquellos que dan resultado, mi hermano, que no tienen un rumor en su vida, mi hermano. Los hijos de Dios son aquellos que aún en su rostro, aunque sus circunstancias sean difíciles, siempre tienen una sonrisa, porque están reflejando un reino de Dios. Están reflejando a alguien que nos dio la victoria. Aunque estemos pasando por lo que estamos pasando, Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Dice: hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Aleluya. Dice: buscar primeramente el reino de Dios. Una vez que estás dentro del reino de Dios, ya lo vimos en otra oportunidad, adquiere responsabilidades. Adquiere responsabilidades. Yo tengo 3 hijas en casa.